Bendiciones familia, gracias por estar viendo este video. Tenemos un hermoso día que el Señor nos ha dado y como dice su palabra, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y hoy quiero compartirte un sueño que tuve en enero, fin de enero sería, pero yo no lo había compartido. Es como que sí me llamó mucho la atención, pero no le dejé de lado. Pero en estos días el Señor estaba moviendo a mi espíritu ese sueño otra vez. Entonces ayer me puse a orar con respecto a ese sueño y le pregunté si Él realmente quiere que comparta esto, y sí, me afirmó que sí y me dio Mateo enseguida, me dio Mateo 25:31, que hace referencia al juicio de las naciones. Pero quiero contarles el sueño primero. Bien, en el sueño estaba un hombre muy desesperado. Ese hombre parecía estar loco, pero a la vista humana sería así como está mal, ¿verdad? Pero en realidad él recibió una revelación, como que él sabía algo y quería alertar a todos y quería que todos supieran lo que él sí ya sabía. Y es como que cuando tú quieres compartir algo que sabes, pero como que nadie te escucha, como que nadie te hace caso, te ignoran o te llaman de loco. Algo así le veía a este hombre en el sueño. Entonces él sale y dice de manera alerta y desesperada, decía: año 2030, y después de esto vendrá el juicio, prepárense, estén listos. Así, de esa forma desesperada, decía a gran voz, con desesperación, a gritos decía eso, se movía de aquí para allá, estaba alertando. Él es como una portavoz en ese tiempo, y de ahí se me acabó el sueño. Entonces es la primera vez que yo veo o escucho un año mencionado en un sueño, es la primera vez. Entonces él decía año 2030 y después de esto viene el juicio, y entendía muy bien en ese sueño que estaba hablando del juicio, de estar delante del trono mismo de Dios. Todas las personas, todos los que estamos aquí en la tierra y los que han pasado, los que fueron antes, todos nos íbamos a presentar delante del trono de Dios. Entonces, ayer orando, como les dije, yo enseguida recibí la palabra de Dios que me dice que lea Mateo 25:31, y me sorprendió el título porque dice el juicio de las naciones. Realmente el Señor sabe lo que hace y cómo nos guía, ¿verdad? Y les quiero leer esta palabra. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ahí la palabra. Bien, aquí vemos la palabra de Dios, cómo Él empieza a separar, aunque en ese momento vamos a estar todos mezclados, mixtos, justos e injustos delante de la presencia de Dios mismo. Y Dios después empezará, el Señor mismo empezará como un pastor a separar las ovejas de las cabras, los justos a un lado, que es a la derecha, y los injustos, los que no quisieron, los que le rechazaron, los que no quisieron hacer su voluntad, será puesta a la izquierda. Y estos serán apartados y lanzados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado el infierno para la humanidad, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no hace la obra del Señor, los que no viven conforme a lo que Él fue, a lo que fue su voluntad, entonces será llamado injusto, porque no quisieron hacer su obra, no quisieron seguirle, no quisieron vivir y someterse bajo el señorío de Jesucristo. Por eso el pastor llamará benditos a los justos, a los que sí hicieron su obra, a los que sí vivieron guiados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, y este es el tiempo, año 2030 no es nada, estamos en el 2026 y no voy a dar fecha, no voy a dar hora, pero mira lo que el Señor está hablando. Mira lo que está mostrando, y estoy segura que no es que me está mostrando a mí nada más. Él está hablando a todos sus hijos, está hablando y diciendo una y otra vez que nos queda corto el tiempo de su venida y que debemos estar preparados, que debemos estar con las lámparas encendidas, llenas de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, tener esa comunión con el Espíritu Santo y hacer su voluntad aquí en la tierra, hacer su obra aquí en la tierra. Y el mandamiento principal es siempre: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo. Y vemos que los injustos no amaban a su prójimo y hacían caso omiso a la obra que debían de hacer. Por eso fueron llamados injustos. No quisieron responder al llamado que el Señor les tenía. Esto trata prácticamente de lo que el Señor nos llama a administrar. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y una obra que hacer aquí en la tierra, pero muchos no responden a esa obra. Muchos se hacen su vida a su manera, no responden al llamado de Dios. Pero para ese día no habrá excusas, para ese día no hay excusas delante del trono de Dios estando. No vamos a tener excusas, mis hermanos. Por eso es aquí y ahora el responder el llamado de Dios y hacer su voluntad. Señor, heme aquí, envíame a mí. Si alguien me llama
si alguien necesita ayuda, si alguien está enfermo, yo iré, Señor. Es estar tan dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no negarnos a ella. Es llevar y hacer la milla extra, que a muchos le cuesta hacer la milla extra. ¿Por qué? Porque no hay amor. El primer mandamiento recuerda eso. Si hay amor, el amor responde al llamado de Dios, responde a la obra del reino. Está dispuesto a todo. Está dispuesto a dejar todo por amor a la obra, por amor a Dios, por amor al reino y al llamado que Dios le da. Y mis hermanos, estemos preparados y respondamos a la obra que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. Prediquemos el evangelio, no nos avergoncemos del evangelio, porque esto es poder de Dios. Llénate de la presencia de Dios, llénate de su palabra, porque es la espada del Espíritu con la cual contrarrestamos todo engaño, porque el engaño va en aumento, pero de aquellos. Tenemos que tener discernimiento en estos tiempos, tenemos que ser astutos, tenemos que ser vivos, pero no con nuestra propia astucia, sino con la sabiduría de lo alto, con la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros por sí solos no podemos entender muchas cosas, pero Él nos da el entendimiento, Él nos da la sabiduría y la luz que necesitamos para estos tiempos peligrosos. Así que, como dice su palabra, andad o vivid en la luz, porque somos hijos de la luz. No pertenecemos a la oscuridad, no pertenecemos a los engaños, a las astucias del enemigo que nos lanza. No pertenecemos, somos hijos de la luz, hijos de la verdad. Tenemos un propósito, un llamado. Así que permanezcamos firmes. Los que están en el Señor, los que buscan al Señor, yo les digo ahora que permanezcan, que sean perseverantes, que no se rindan. Los que se apartaron, vuelvan, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan ahora que hay tiempo. Y vivan para el Señor de aquí en adelante. Vivan para el Señor. Apártense del mundo, de las cosas que esto ofrece, de los deseos carnales. Hagan morir su yo. Crucifiquen su yo y miren a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es que nos da esa fortaleza, ese gozo, esa paz que necesitamos con su presencia. Bueno, hasta aquí quiero compartirle, mis hermanos, este sueño y entregarles también la palabra, que meditemos y que estemos perseverando en la obra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que Dios te bendiga, mi hermano, y gracias por estar escuchando este mensaje. Bendiciones.